noche tenemos un tema al cual hemos titulado El gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que yo lo haría ahí, hermanos amados, que si tienen ahí cuaderno de notas, un papel y lapicero, lo dispongan. Y también sus Biblias para a fin de anotar todo aquello que en esta mañana el Señor nos ha dado a manera de mensaje. Bien, para esto quiero invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, en 1 Timoteo. Vamos a ir a esta primera carta que escribiera el apóstol Pablo a su joven colaborador Timoteo. Ubicamos ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Vamos a tomar un solo versículo. Versículo 16, repito, capítulo 3 de 1 Timoteo. Muy bien, entonces, si lo tenemos ahí, estemos atentos a leerlo y poner a entendimiento a lo que uno lee. Es bueno eso, porque el Espíritu Santo ahí nos va a ayudar para iluminar nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios, capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 16. Así dice la palabra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bien, esto es lo que está escrito en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Un gran misterio, habla acá la escritura. Y en anteriores mensajes habíamos hablado acerca de esta expresión misterio en la Biblia. Aparece algunas veces en la escritura esta palabra y se refiere a aquellos sucesos, aquellos acontecimientos, aquellas operaciones que Dios ha realizado a través de los tiempos y que Él, o sea, nuestro Dios, los ha mantenido en reserva, es decir, no los ha revelado. Solamente cuando Él determina el tiempo conveniente en que deben ser conocidas las cosas que Él hace, entonces Él las revela. Y a eso se llama misterio. Vemos, por ejemplo, ahí el misterio que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, que tiene que ver con esas interrogantes que a veces solemos nosotros estar ahí planteándonos. Por ejemplo, ¿cómo es que se originó la maldad? ¿Cómo es así que entró en la creación de Dios el pecado? Y cosas como esa. Todas esas interrogantes forman parte del llamado misterio de la iniquidad. Como por ejemplo Jesús habló que la maldad iba a crecer enormemente. Bueno, todo eso son componentes del misterio de la iniquidad. Pero en esta oportunidad la Biblia nos habla de otro misterio, el misterio de la piedad, que es una expresión que tiene que ver con todo lo de Dios. Ahora bien, quiero que noten esto. En el versículo 16 se dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y yo quiero llamar la atención a esta expresión, indiscutiblemente. Y lo que nos está hablando acá la Biblia, amados hermanos, es que no hay lugar a dudas. Es algo que no admite cuestionamiento. Esto que se va a decir es una verdad fundamental, profunda, sublime, al punto que nuestra mente finita no va a poder, digamos, calibrar, captar toda aquella gran verdad que se nos está revelando aquí en este versículo 16. ¿Cuál es esa verdad que se nos está revelando? Es lo que hemos dado lectura. Dios fue manifestado en carne. Esto es algo que ha sido revelado en estos tiempos. Dios fue manifestado en carne, que no es otra cosa, o significa que Dios fue hecho hombre. Dios se humanizó. Esto es lo que implica la expresión Dios fue manifestado en carne. ¿Se da cuenta de lo que nos está revelando la Biblia? El Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, es decir, toda la creación que ven nuestros ojos, ese mismo Dios se hizo carne.
se hizo común en nosotros, se hizo hombre. Esto es una verdad fundamental, por eso dice allí, indiscutible, no admite discusión, no admite cuestionamiento. Es una tajante e imponente verdad que la Biblia establece y es un fundamento de toda la doctrina bíblica. Bien, ¿qué más dice este versículo 16? Dice que este Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu. Quiere decir, hermano, que cuando Dios se humanizó, se hizo hombre, fue asistido, fue ayudado, fue auxiliado por el Espíritu Santo. Y nosotros conocemos por los evangelios la manera como el Señor Jesús, desde su nacimiento, pasando por su etapa de infancia y también su ministerio, todo fue asistido, fue digamos fortalecido y lleno del Espíritu Santo para hacer todo lo que él tenía que hacer. Dice además, visto de los ángeles. ¿Qué significa? Sabemos por los ángeles igualmente que en el día que nació Jesús allá en Belén, los ángeles se aparecieron a un grupo de pastores que estaban cuidando su rebaño, diciendo y expresando gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. Entonces los ángeles fueron testigos del nacimiento de aquel Dios que se hizo carne, de Jesús. Por eso dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, porque a partir de ahí justamente se anuncia, se proclama a todo el mundo, a toda criatura, el evangelio precisamente de este Dios hecho carne, Jesucristo, creído en el mundo. La manera como muchos a raíz de esa predicación íbamos a creer en su nombre y íbamos a recibirlo en nuestros corazones. Qué precioso momento es el que muchos hemos tomado al hacerlo de esta manera. Y recibido arriba en gloria, lo cual habla de su ascensión, porque después de la resurrección, estando 40 días con su discípulo, el Señor Jesús ascendió a los cielos. Por eso dice, recibido arriba en gloria, porque volvió a ocupar su posición gloriosa. Bien, esta es lo que se nos está manifestando aquí. Este es el gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora bien, nosotros en esta oportunidad, en esta mañana, vamos a estar profundizando en las Escrituras cómo es que se nos va a explicar, se nos va a detallar esta revelación de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Hermanos, hay un aspecto que tenemos que considerar y lo habla justamente el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses capítulo 2, el cual va a dar amplio detalle de cómo operó y qué hubo en el corazón de Dios para manifestarse en carne. Vamos a ir un momentito entonces a Filipenses capítulo 2, y este capítulo 2 de Filipenses es un pasaje en la cual el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, le está animando, le está aconsejando de que sientan lo mismo, que sean de un mismo sentir, que sean unánimes, unidos, porque esa es la máxima expresión entre los hijos de Dios. Esto lo está aconsejando el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses capítulo 2, y les va diciendo y recomendando que nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con mucha humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire qué grandes consejos. Está hablando a la iglesia de Filipos, pero no solamente a la iglesia de Filipos, sino a todos los creyentes en general. Y pone un ejemplo perfecto, y que aparece en el versículo 5. El ejemplo perfecto de esta actitud es Jesucristo mismo, y que va a guardar relación con el tema que estamos hablando. Dios fue manifestado en carne. Mire lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús tuvo ese sentir, ¿no? Él miró por nosotros, no miró por sí, miró por nosotros, por amor, preocupándose por nosotros, teniendo misericordia de nuestra situación. Él hizo lo que vamos a estar describiendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuchen, el cual, es decir, Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Reparemos en estas expresiones. Siendo en forma de Dios, es decir, Dios, allá en la eternidad, Jesucristo, ocupando esa posición. Y dice acá la Escritura que Él no se aferra, es decir, no considera el hecho de que por amor a nosotros, para salvarnos, Él no considera, o mejor dicho, no estima el aferrarse, el agarrarse de esa posición, sino que voluntariamente se desprende, se aleja de esa condición y esa posición de Dios. Esto es muy importante. Dice la Biblia que se despoja, se desprende. Y noten la expresión. Dice, se despoja a sí mismo. Esto habla de que voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie le determinó, sino voluntariamente. Se ofreció delante del Padre, delante del Espíritu Santo, hacerse hombre para cumplir una misión que ahora vamos a describir. Entonces, en todo esto vamos viendo estos pasos que ha dado Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no reparó o no se aferró a esa condición como cosa que aferrarse, dice acá la Escritura, sino que se despoja, se desprende y se aleja de esa posición. ¿Para qué? Para hacerse semejante, dice, para hacerse semejante a nosotros, semejante a siervo, dice acá la Escritura. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, tomó la misma posición nuestra, se humanizó, por decirlo de otra manera. Hermano, es increíble. Le dije al inicio, nos cuesta con nuestra mente finita captar y calibrar todo lo que hizo Dios para salvarnos. Entonces aquí el Creador se hace como una criatura. El que hizo los cielos y la tierra se hace como uno de nosotros, como un sencillo hombre. Por eso se habla acá de que se humilló. Jesús se humilló. Bien, se hizo hombre. ¿Qué más? Versículo 8. Dice, y estando, escuche esta expresión muy importante, nos va a servir mucho para entender toda esta revelación de que Dios fue manifestado en carne. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, note esa expresión, nos va a servir mucho, repito. Grábenlo en su corazón, grábenlo en su mente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso significa, amados hermanos, que Jesús, naciendo de una doncella judía llamada María, entonces al tomar nuestra semejanza, es decir, nacer como cualquiera de nosotros nacemos, ¿no? Nacemos de una mujer, hay una criatura indefensa, dependiente de padre y madre. Él entonces en esa condición comenzó a vivir y comenzó a enfrentar todas las cosas que también nosotros pasamos y enfrentamos, porque estaba en esa condición humana. No olvidemos este detalle que nos da Filipenses. No es que Dios se despoja de esa condición de Dios, sino que se encierra, por así decirlo, en esa humanidad. O sea, deja la condición de Dios y adopta la condición de hombre, sin dejar de ser Dios. De esa manera la Biblia habla que se humilla a sí mismo. Y pasa lo que todos pasamos. Pasó hambre, pasó frío, pasó necesidad, incluso fue tentado. Todas aquellas experiencias que todo ser humano pasa. Lo pasó también Jesús, porque estaba en esa condición de hombre, voluntariamente. Bien, esto es lo que nos habla a manera de detallar esa operación en la cual Dios se manifiesta en carne. Ahora, es necesario considerar otro aspecto que la Biblia nos habla, y es acerca de que este misterio del cual estamos hablando no fue revelado antes, pero sí anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento. Repito, este misterio que ahora lo conocemos porque aquí se nos revela en las Escrituras, esto no fue conocido en el Antiguo Testamento, pero sí fue anunciado proféticamente. El apóstol Pedro
allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 10, habla de esto. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, los profetas comenzaron porque la palabra de Dios venía a revelar a su corazón y a su espíritu, y ellos hablaban estas cosas, anunciándolas. Es decir, anunciando que iba a venir ese Dios manifestado en carne, anunciando lo que los judíos llamaban el Mesías, el Redentor, el Salvador. Pero ellos no entendían, no captaban, y comenzaron a averiguar qué persona, en qué tiempo, en qué circunstancia iba a dar eso. Y se les dijo a ellos, y eso escribe el apóstol Pedro en su carta, que no era para ellos que les tocaba conocer estas cosas, sino estaba ministrándolo para aquellos que iban a alcanzar en estos tiempos posteriores esta gracia, justamente, esta gracia salvadora, es decir, nosotros. Así que ellos entonces simplemente cumplieron ese papel de anunciar lo que iba a venir. Entonces, esto es lo que vamos a hacer un recuento, no de todos los pasajes, porque hay innumerables pasajes bíblicos que hablan de la manera como esta operación de Dios manifestada en carne fue anunciada de la antigüedad. No vamos a enumerar todos, algunos pasajes principales, comenzando por el principio, Génesis, el libro de los orígenes. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo muy conocido por todos nosotros, ahí Dios, habiendo contemplado la caída de su hijo Adán y Eva, habiendo desobedecido a ellos, entonces va a hablarle a la serpiente, la causante de la caída del primer hombre, y le va a decir que iba a poner enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer, y que la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y está hablando precisamente de que de la mujer iban a nacer un personaje, una simiente, llama la Biblia, que iba a hacer esa tarea salvadora. Entonces aquí hay desde un inicio ese acto, digamos, de compromiso de parte de Dios para restaurar lo que se había malogrado, lo que se había perdido. Porque el hombre antes de la caída era un hombre perfecto, sin pecado. Entonces Dios había allí bosquejado, había anunciado que él iba a preparar a alguien nacido de mujer para aplastar justamente a la serpiente, es decir, al adversario, al diablo. Luego, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, también hay un anuncio. Hay Moisés hablando de parte de Dios al pueblo de Israel, le dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, nuestro Dios. Hablando precisamente del Mesías, de este Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre. Segunda de Samuel 23, versículos 3 y 4, allí, nada menos que David, el dulce cantor de Israel, ya en sus últimos momentos de vida, él va a decir: el Dios de Israel me ha hablado, el Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que ande en el temor de Dios, refiriéndose justamente a que este Mesías que estaba siendo anunciado iba a ocupar su trono y perpetuamente y para siempre, y que iba a gobernar en justicia, hablando de ese futuro glorioso, que cuando Jesucristo iba a implantar su reino milenial acá en la tierra. Esto lo anunció también el rey David. Luego, allá en el libro de Hebreos, capítulo 10, allí el autor o el escritor de Hebreos, en los versículos 5 al 7, citando el Salmo 40:68, va a decir unas expresiones muy importantes que no es necesario también tomarla en cuenta. Recuerden, para seguir la relación de lo que estamos hablando, todos estos pasajes que estamos citando es para notar cómo esta revelación del Dios manifestado en carne fue anunciado desde la antigüedad, desde un principio. Estamos entonces
citando ahora Hebreos 10, capítulo 10, versículo 5 al 7, el cual cita el Salmo número 40, 68. Dice así este pasaje de Hebreos. Vamos a dar lectura. Hebreos entonces, capítulo 10, dice de esta manera. Y es aquí este pasaje hebreo, refiriéndose al ingreso de Jesucristo al mundo, es decir, su llegada al mundo. Dice esta palabra en el versículo 5: sacrificio y ofrenda no quisiste. Escuche esto: mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito. Dime, ¿quién está hablando acá? Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, está hablando estas palabras, ¿no? Está mencionando de cómo había llegado digamos, a rechazar, a abominar los sacrificios y holocaustos que continuamente hacía el pueblo judío, porque eran sacrificios y holocaustos que lo hacían en medio de su pecado, en medio de sus abominaciones, en medio de sus perversiones, lo hacía el pueblo judío. Y el Señor, como que, y esto lo dijo el profeta Isaías, como que estaba ya harto de esa situación religiosa y que no encontraba ni un fruto entre aquellos que eran el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que está expresando el Señor Jesús, que eso fue también uno de los motivos por el cual Jesús voluntariamente decidió venir a hacerse hombre. Y él, repito esto, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, es decir, esa carne con la que nacería el Salvador, el Señor Jesús. Y qué hermoso es considerar cómo el Señor, nuestro Salvador, me refiero, estuvo en esa disposición de hacer la voluntad de Dios, así como estaba escrito en el rollo de mí. Es decir, refiriéndose a todos estos pasajes que hablan de él, que hablan del Señor. Bien, esto dice entonces Hebreos 10, 5 a 7. Isaías, por su parte, Isaías 35, versículo 4. Aquí la palabra de Dios, por boca de este profeta, dice lo siguiente: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche esto atentamente. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Se da cuenta de lo que está hablando el profeta? Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Está anunciando de que Dios mismo, por así decirlo, personalmente vendría acá para estar entre los hombres, para ejecutar esa gran salvación de la que hoy nosotros gozamos. Esto es una profecía muy clara de esta acción de la manifestación de Dios en carne. Isaías, en capítulo 53, un capítulo conocido, porque habla todo lo concerniente a cómo este hombre, o este Dios hecho hombre, este Mesías anunciado, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? Curados de esa mortal enfermedad que es el pecado. Y más adelante en ese pasaje se dice que Dios cargó en él, es decir, en el Mesías, en Jesús, en el Dios hecho hombre, cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Eso es lo que se anuncia en Isaías 53. Por su parte, Isaías 61, 2, en este pasaje de 61, 2, allí el Mesías, anunciado proféticamente, dice estas palabras: el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena
voluntad de Jehová. Y acá esta profecía está hablando acerca del propósito, es decir, de la misión que iba a ejecutar nuestro Salvador ya en la tierra por encargo del Padre. Entonces es importante destacar que en su misión, en su tarea, no olvidemos lo que habíamos dicho al inicio, en su condición de hombre, no en su condición de Dios, sino en su condición de hombre, Jesús, nuestro Salvador, tuvo la necesidad de ser asistido por el Espíritu Santo. Por eso dice, me ungió Jehová. Es decir, le llenó de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vino en su plenitud sobre Jesús y lo asistió en toda su misión, en todas sus tareas que cumplió aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que justamente cumpliese lo que está escrito acá, para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sufrido enormes situaciones adversas en la vida, a publicar libertad a los cautivos por el alcohol, por las drogas y a los oprimidos del diablo. Para eso el Señor Jesús vino ungido, vino lleno de la presencia de Dios y en el poder de su Santo Espíritu hizo lo que hizo. Esto es lo que se está hablando aquí en Isaías 61, 1, 2. Ahora, hay algo importante en todo esto. Vamos también a considerar el aspecto siguiente. Cómo las Escrituras señalaron cómo iba a ocurrir y cómo iba a operar y qué señales habrían de este tema que estamos hablando, acerca de cómo Dios fue manifestado en carne. También las Escrituras van a hablar acerca de esto, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Isaías 7:14, allí la Escritura va a presentar que habría una señal muy distintiva, muy especial, sobrenatural, que iba a ser una indicación o que iba a dar a entender de que el Mesías, el Dios que se humanó, que se hizo carne, estaba naciendo. Isaías 7:14, allí la palabra de Dios dice, he aquí, y está hablando de esta señal, he aquí que una virgen, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto estaba anunciado antes que naciera nuestro Salvador, 700 años antes. Ya estaba esta profecía. Los judíos sabían muy bien acerca de esto. Una virgen concebiría, es decir, una doncella que no ha tenido contacto con varón, no ha tenido unión con varón, iba a hallarse concibiendo nada menos que al Hijo de Dios, es decir, a Jesús. Y que el nombre de este niño que iba a nacer sería llamado Emmanuel, que interesantemente esa expresión Emmanuel significa Dios con nosotros. Hermanos, hasta esta altura quiero que ustedes vayan captando cómo la Escritura nos va presentando este panorama. Quizás en el tiempo que se dijeron estas cosas, como ya hemos comentado, esta carta de Pedro, los que escuchaban o los que oían, aún los que escribían estas cosas, no captaban, no entendían ni comprendían las cosas que el Espíritu de Dios le estaba revelando. Pero nosotros ahora la entendemos, los que ahora estamos en estos tiempos la entendemos, porque el Dios hecho hombre se manifestó hace 2000 años. Él nació de una virgen conforme la profecía de Isaías. Y entonces entendemos cómo aquí claramente está hablando acerca de este hijo que nacería de esta virgen, que sería llamado Emmanuel, el Dios con nosotros. Y acá se está afirmando claramente la Escritura que ese niño era nada menos que Dios hecho hombre, Dios con nosotros, Emmanuel. Y siguiendo acerca de este niño nacido de esta virgen, en Isaías 9:6 se nos va a decir estas palabras: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que hablan de la divinidad nada menos de este niño que ha sido nacido, es decir, de Jesús.
De hecho es increíble cómo todos estos pasajes, todos estos versículos apuntan a reafirmar, a ratificar lo dicho allá en ese pasaje que dimos lectura al inicio, 1 Timoteo 3:16. Bien, ahora en Isaías, este profeta Isaías, dicho de paso, es el profeta que más habla acerca de este Dios manifestado en carne. Allá en su libro, el profeta Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, él va a detallar de qué familia procedería el Mesías. Allí en Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y está hablando de que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, proviene de la familia de Isaí. ¿Quién es Isaí? Bueno, quizás sea poco conocido, pero la Biblia nos informa que él fue el padre nada menos que de David, aquel que sería el rey de Israel y cuyo testimonio, cuyo desenvolvimiento fue al agrado de Dios, de tal manera que Dios le llamó un varón conforme a su corazón y con el cual hizo un pacto de que de su descendencia justamente vendría el Mesías. Y esto fue cumplido. Por eso que Isaías anuncia esto. Iba a venir de la casa de Isaí, de la familia de David. Miqueas, otro profeta, en el capítulo 5:2, hablando de estas cosas, él va a decir el lugar exacto donde iba a nacer el Mesías, el lugar exacto donde iba, a cumplirse esta operación, Dios manifestado en carne. Y él señala una humilde y pequeña aldea llamada Belén. En Miqueas 5:2 dice de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá aquel que será el Señor Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, dice este profeta Miqueas, hablando claramente acerca del carácter divino, el atributo divino, porque solamente Dios tiene el atributo de ser eterno. Y esto es lo que entonces está anunciando Miqueas 5:2. Isaías 35:5-6, y habíamos citado en el anterior punto el versículo 4, que habla de cómo Dios mismo vendrá y os salvará. Pero en el versículo 5, esta vez en Isaías 35, dice que entonces, es decir, cuando se manifieste el Señor, cuando Él esté ya en la tierra haciendo su labor, entonces dice una señal clara de que es Él, sería esto: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará y el mudo hablará, dice. Este pasaje de Isaías 35:5-6 fue citado por el Señor Jesús cuando los evangelios nos narran en aquella ocasión en que Juan el Bautista había sido encarcelado y él estaba en una situación de una crisis de fe, y él manda a su discípulo a averiguar y a preguntar al Señor Jesús, diciéndole: ¿eres tú al que debemos esperar? Es decir, el Mesías del cual estamos hablando, ¿o esperaremos a otro? Entonces Jesús a los discípulos de Juan el Bautista no les contesta palabra alguna, sino que inmediatamente llama a una serie de personas que estaban allí escuchándole, que estaban enfermas, habían ciegos, cojos, etc. Y comenzó delante de los discípulos de Juan el Bautista a sanar a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, sanó a todos. Y comenzó a decirle a los discípulos de Juan el Bautista, Jesús le dijo estas palabras, las mismas palabras de Isaías 35:5-6. Díganle a Juan: los ciegos, los cojos andan, y a los pobres se ha anunciado el evangelio. Entonces claramente Jesús hizo alusión de que a su persona o sobre su persona se hablaba en Isaías 35:5-6. Luego en Zacarías, otro profeta, capítulo 9, versículo 9, va a anunciar la manera como el Mesías iba a tener una postura de humildad y de sencillez. Allá en el capítulo 9, versículo 9, este profeta Zacarías va a decir lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Esta profecía de Zacarías se cumplió literalmente en aquella última semana que estuvo Jesús en vida acá en la tierra. Estaba a pocos días de ser crucificado y él ingresa justamente a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de asna. La gente da un grito de júbilo, como dice el profeta Zacarías, diciéndole: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Literalmente cumplía esta profecía de Zacarías, como las otras profecías que hemos estado considerando. Hermanos, solamente al citar todos los pasajes mencionados bastaría para llegar a la contundente conclusión de que efectivamente Dios fue manifestado en carne. Pero hay algo más, y es una pregunta que a veces flota en la mente aún de los hijos de Dios, aún de los creyentes, y es esta: ¿por qué fue necesario que Dios tuviera que hacerse hombre? ¿No habría otro medio o no hubo otro medio para lograr nuestra salvación? La Biblia va a contestar. Vamos a ir al libro de Romanos esta vez para resolver esta interrogante. Romanos 5:12. Ahí la Biblia va a decir estas palabras. En Romanos 5:12 va a decir lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. No sé, amado hermano, si usted capta esa declaración de Romanos 5:12. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo la humanidad llegó a esa situación trágica? Maldad, pecado, iniquidad. ¿Cómo que nosotros hemos heredado, aún siendo hijos de Dios, aún tenemos esa naturaleza pecaminosa que fue transmitida por nuestros padres? ¿Cómo es que se llegó a esa situación? La Biblia dice: por un hombre, por la desobediencia de un hombre. El pecado entró al mundo y por consiguiente, juntamente con el pecado, ingresó la muerte. Y eso significa que antes de que nuestro primer padre, Adán, cayese en desobediencia, cayese en pecado, él tenía la condición inmortal. Dios lo creó para ser inmortal, perfecto, antes de la caída. Esa era su condición y posición. Pero cuando cayó en desobediencia y en pecado, ese pecado lo transmitió a toda su descendencia. Y todos fuimos constituidos pecadores. Nacimos con la naturaleza pecadora de Adán, nuestro primer padre. Esa es una trágica situación. Entonces, de esa misma manera, era necesario que otro hombre, así como el primer hombre arruinó toda la descendencia humana, era necesario que otro hombre entonces restituyese lo dañado. Era necesario que otro hombre ingresara la justificación de pecado y por consiguiente la vida. Esto es lo que nos dice Romanos 5, 18, 19, sobre lo que estamos hablando último. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nota la figura que emplea la escritura, hermano. Esto es en el libro de Romanos. Por un hombre entró el pecado y la muerte, y por otro hombre entró la justificación y perdón de pecado y la vida. El primer hombre, Adán, trajo tragedia. El segundo hombre, Jesucristo, hombre, trajo la redención, la salvación. Qué forma de presentar la Biblia la necesidad de por qué Dios tuvo que hacerse hombre. Hermanos, no habría hombre alguno que pudiera hacer lo que hizo Jesús. Por lo que ya hemos expresado la situación del hombre. Es decir, todo hombre nace con situación, con una naturaleza pecaminosa, impregnado en sus genes, por así decirlo, la tendencia a pecar.
¿cómo pues iba entonces a vivir una vida perfecta? Pero por eso era necesario que nuestro Señor se manifestase en carne, se hiciera hombre, y no naciendo de simiente humana, sino naciendo de Dios, usando a María, receptora de la simiente de Dios, para que ahí naciese, sin contaminación, sin ligación con el pecado, sin tener esa naturaleza pecaminosa, para, entre otras cosas, mostrar que el hombre, con la asistencia de Dios, manteniendo dependencia de Él y en comunión con Él, puede vencer el pecado y puede vencer al tentador, porque eso fue la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es necesario también indicar que era necesario que Dios fuera manifestado en carne, que Él se hiciera hombre, para que de esta manera se pudiesen cumplir todas las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras. Jesús, cuando estuvo desarrollando el ministerio, dijo unas palabras muy importantes en alusión a lo que estoy hablando. Él dijo: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, porque no pasará ni una jota ni una tira hasta que todo esto se cumpla. Hablando precisamente de que todo lo que se habló de Él se tenía que cumplir literalmente. Y nosotros sabemos que todo lo concerniente a la primera venida del Señor, es decir, todo lo que se anunció, todas las profecías se cumplieron literalmente todas, sin faltar ni una de ellas. Y con esa misma convicción, esa misma seguridad, sabemos que todo lo concerniente en cuanto a profecía en torno a su segunda venida y la instalación de su reino venidero, también igualmente se cumplirá exactamente como en la primera venida. Esa es la convicción nuestra. Así que es necesario, o era necesario, que Dios también se manifestase en carne y se hiciera hombre, porque era justamente esa promesa que Dios había dado a David y antes a Abraham, de que su descendencia iba a surgir, ¿no? O iba a venir uno que iba a reinar perpetuamente, eternamente, cuyo reino no tendría fin, según lo decía el profeta Daniel. Bien, entonces esto es lo que justamente nos hace entender por qué fue necesario que Dios tomara forma humana, por qué tuvo que hacerse hombre. Ahora, como último aspecto, vamos a considerar, y esto presta atención, porque esto tiene que ver con lo que últimamente estamos observando. Los evangelios, hermanos, los evangelios, Jesús mismo y los mismos apóstoles dan testimonio o daban testimonio acerca de esta divinidad de Jesucristo, la admitían o sencillamente la rechazaban. Esta pregunta es muy importante, toda vez que desde los tiempos primeros, es decir, estamos hablando de los primeros años de la iglesia, surgieron en las iglesias grupos heréticos, es decir, sectas que precisamente negaban el aspecto divino de Jesús. Esto es muy antiguo, no se piense que de ahora, esto es muy antiguo, de los tiempos de los apóstoles ya habían quienes hablaban, incluso habiendo estado ligados a la iglesia, hablaban ya acerca de que Jesús no es Dios, es decir, no admitían su divinidad. Esto era en estos tiempos, y también en nuestros tiempos también hay grupos, hay sectas que hablan y apuntan precisamente esto. ¿Qué interés tiene el adversario de apuntar, quitar de la idea de los hijos de Dios esta idea y esta gran verdad fundamental? Jesús es Dios hecho hombre. Entonces siempre va a haber ataques en ese sentido. Por eso es necesario plantearnos esta pregunta. ¿Los evangelios avalan la divinidad de Jesucristo? Jesús mismo, ¿qué dijo acerca de sí mismo? Y los apóstoles también, ¿qué hablaron en este asunto de la divinidad de Jesucristo? ¿Qué dijeron de ellos? Esto precisamente nosotros tenemos que tocarlo. Vamos a ir primeramente tocando los evangelios, rápidamente. Mateo 1, 21, 23 es un pasaje en la cual, muy conocido, en la cual se está hablando acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Allí, en este pasaje, un ángel se le aparece a José. José había tomado una postura. Él estaba comprometido con una doncella judía.
llamada María. Sabemos la historia. Y esta joven doncella se hallaba concibiendo una criatura. Entonces José no conocía esto y no quería, digamos, perjudicarla, y decidió retirarse de su vida secretamente. Cuando estaba en esa postura, esa decisión, un ángel se le manifiesta en sueño a José y le dice que no tema tomar a María como mujer, porque lo que en ella hay ha sido concebido por acción del Espíritu Santo, y le nacerá un hijo al cual tú llamarás Jesús. Dice el ángel a José. Este iba a ser llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo ángel anunciando este aspecto de lo que habíamos considerado antes con la profecía de Isaías 7:14, que exactamente se iba a llamar al Señor Jesús esa señalización de que Él es el Dios con nosotros. Esto fue lo que a José le fue revelado por el ángel. En Mateo 2:11 se relata aquel episodio también conocido en el cual unos magos del Oriente, magos se llamaba en esos tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, aquellas personas que eran estudiosas, viendo el movimiento de las estrellas, de los astros, bueno, toda esa situación en forma científica, no en una forma supersticiosa. Bueno, un grupo de estos sabios o magos, como llama la Biblia, entonces habían divisado una estrella en el cielo, que se movía en una dirección determinada. Entonces ellos tenían cierto conocimiento de una profecía antigua acerca de cómo iba a salir una estrella de Jacob, es decir, de Israel, que iba a señalar el nacimiento del Mesías. Entonces ellos vinieron a Jerusalén y inquirieron a Herodes, que era el rey en ese entonces, acerca de esta profecía. Entonces él convoca a los escribas y le dijeron, bueno, esto indica que en Belén, así dice el profeta, en Belén va a nacer el Mesías. Así que estos magos se trasladan a Belén. Y estando en Belén, dice, la estrella se detiene en el lugar exacto donde está ahí el niño con su madre María y José. Y esto es lo que narra la Biblia. Y al entrar en la casa, escuche bien esto, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hacen los magos? Estos sabios del Oriente, postrándose, lo adoraron. ¿Se da cuenta de lo que dice el Evangelio? Adoran al recién nacido, es decir, a Jesús allí, que estaba al lado de su madre, y abren sus tesoros, les van a honrar, le ofrecen presentes, oro, incienso y mirra. Y acá los evangelios dan testimonio ellos mismos de que aún de su tierna edad Jesús recibía adoración. Y también por la Escritura sabemos que solamente el único a quien se debe adorar es Dios. Es el único que merece toda adoración. Y aquí justamente el Evangelio está hablando y admitiendo de que Jesús era adorado. Pasemos a otro pasaje. En Mateo 28, Mateo 14:33. Ahí es un pasaje en Mateo 14:33, lo recordarán. Es un pasaje en que los discípulos están en una barca, están en medio del mar y se levanta toda una tormenta y los discípulos del Señor Jesús están atemorizados. Jesús no estaba con ellos, Jesús se había quedado en la otra orilla, toda la noche estaba orando en un monte. Y desde ese monte divisa al Señor Jesús a sus discípulos, asustados, angustiados por la gran tormenta, y va hacia ellos. Pero va de una forma singular. Ustedes recuerdan ese pasaje, va caminando sobre las aguas. Los discípulos se llenan de temor y pánico, piensan que es un fantasma. Pero Jesús le dice, no temas, soy yo. A lo cual Pedro le dice, Señor, si eres tú, envíame para que yo pueda ir hacia ti. Y efectivamente el Señor Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro camina por las aguas, unos pasos, pero quita la mirada de Jesús, y ya ustedes saben la historia, y al quitar se hunde Pedro. Jesús inmediatamente lo coge de la mano, lo socorre,
y ambos ingresan a la barca. Y en ese momento que ingresan a la barca, Jesús y Pedro, entonces el mar se aquieta, se calma. Entonces, viendo todo esto, los discípulos, esto está narrado entonces en Mateo 14:3, le comienzan a adorar. Le comienzan a adorar a Jesús. Su discípulo en ese momento le adora a Jesús. Y Jesús no manifiesta, ¿cómo le puedo decir? Un rechazo, una incomodidad, no le dice, no hagan eso, no. Él entonces admite la adoración de su discípulo. Estoy diciendo estas cosas porque ya en Apocalipsis hay un pasaje en el cual Juan, el discípulo del Señor, anciano ya, estaba confinado en esa isla y recibe tremendas revelaciones de parte de Dios acerca de los tiempos futuros. Y en una ocasión en que un ángel le revela cosas maravillosas, entonces impactado por todas las revelaciones, Juan se acerca al ángel, era un ángel fuerte, y le comienza o pretende adorarle, se echa a su pie para adorarle. Y el ángel dice, no lo hagas, solamente adora a Dios. Y ahí uno se percata cómo los seres espirituales, por más alto rango que tengan, no permiten adoración. Eso está en toda la Biblia, no permiten adoración, porque saben, y toda la creación sabe, que el único al cual merece toda adoración es Dios. Por eso digo, es importante este pasaje de Mateo 14:3, donde Jesús, si no fuera Dios, entonces hubiera dicho lo mismo que sea, no me adoren a mí, adoren a Dios. No, Él admite la oración de sus discípulos. Los discípulos adoran al Señor. Esto está en Mateo 14:33. Luego en Mateo 28, 8-9, es un pasaje que habla de la resurrección de nuestro Salvador. Allí Jesús ha resucitado. Las mujeres, María Magdalena y otra María, acuden de muy temprano a ver al sepulcro y encuentran todo movido. Entonces los ángeles dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya Jesús ha resucitado. Ellas contentas, alegres, entonces salen del sepulcro con temor y con gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y he aquí, mientras hacían ese recorrido, he aquí que Jesús les sale al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una vez más, Jesús es adorado por dos de sus discípulas, en este caso, María Magdalena y otra María. Viendo a Jesús resucitado, entonces ellas se lanzan a sus pies y le adoran. Esto es lo que se nos habla en Mateo 28, 8, 9. Bien, ahora en Lucas. En Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, versículos 51, 52. Es un pasaje que nos habla acerca de cómo Jesús, después de haber pasado 40 días, después de haber resucitado, y habiendo estado con sus discípulos todo ese tiempo, instruyéndoles, aconsejándoles, dándole las últimas instrucciones, animándoles porque iban a recibir el Espíritu Santo. Bueno, llegó el momento en que Jesús ya asciende al cielo. Esto está narrado en este pasaje mencionado, Lucas 24, 51, 52. Entonces es ahí donde una vez más los discípulos, los apóstoles, le comienzan a adorar al Señor Jesús. Esto es lo que se nos dice en este pasaje de Lucas 24, 51, 52. Por su parte, vamos ahora al Evangelio de Juan, que también nos va a hablar acerca de lo que estamos tocando. No olvidemos que estamos en ese punto en ver o considerar qué dicen los evangelios, qué dice el mismo Señor Jesús y qué dicen los apóstoles acerca de la divinidad de nuestro Salvador. ¿Es Jesucristo Dios o no es Dios? Bien, entonces en Juan capítulo 1, y dicho sea de paso, Juan es el evangelio que más se va a ocupar de llamar nuestra atención al aspecto divino de Jesús. Juan es el evangelio por excelencia que va a hablar acerca de este carácter divino de nuestro Salvador Jesucristo, y lo hace desde un inicio. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Miren lo que dice este pasaje.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan en su evangelio comienza con esa declaración impactante, imponente, como decía el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, indiscutible. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que de Jesucristo se está hablando? Vamos a verlo en el versículo 14. Pero antes de hacerlo, vamos a considerar lo que dice aquí. Es decir, el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas, escuchen, está hablando del verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, sin el verbo, sin el Señor Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Atributo divino, creador. Ahora, en el versículo 14 dice este evangelio de Juan, y aquel verbo fue hecho, ¿qué dice ahí? Fue hecho carne, conforme se leyó en 1 Timoteo 3:16, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tajantemente, Juan testifica del carácter divino del Señor Jesús. Pasemos en este mismo evangelio a considerar ahora el versículo 47 y 49. No olvidemos que habíamos expresado de que estando en la carne, es decir, habiéndose humanizado, es decir, habiéndose hecho hombre, Jesús se desenvolvía en esa condición. No olvidemos, en esa condición de hombre se desenvolvía. Pero había ocasiones en que Jesús vislumbraba, vamos a emplear esta palabra, vislumbraba, manifestaba fugazmente su atributo divino. Uno de ellos era su omnisciencia. Él conoce todo lo que había en el corazón de los hombres. Miren la experiencia que pasaron los primeros discípulos en este sentido. Allí en el evangelio de Juan, capítulo 1 igualmente, y versículos 47 al 49. Y esta es una ocasión en que Jesús estaba pasando por Galilea. Había llamado a Andrés, a Felipe, a Pedro, y este a su vez, es decir, Felipe, había llamado a su hermano Natanael. Y en el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, porque Felipe lo llevó delante de Jesús, viendo a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, Jesús dice de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael escuchó esas palabras y le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y acá tenemos dos cosas para resaltar. Una, ese conocimiento, ese atributo que solamente tiene Dios, de conocer todo, de conocer lo que hay en los corazones de los hombres, de cada uno. En este caso de Natanael, Jesús lo mira y sabe que es un corazón sincero, un genuino israelita, un hombre que no era un religioso, era un hombre que realmente de corazón amaba a Dios, y vivía en el temor de Dios, y conocía una costumbre que tenía este Natanael. Natanael tenía por costumbre, según lo deducimos, que tenía un lugarcito donde él pasaba un tiempo a solas con Dios, ahí orando, clamando al Señor. Jesús le dice a Natanael, yo te he visto debajo de la higuera. O sea, Natanael ante esta afirmación se sorprende, porque nadie sabía ese lugar y lo que hacía Natanael. Por eso que él entonces, después de que en un principio había como que dudado, él tiene que admitir que está delante del Mesías. Por eso le dice estas palabras, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Mesías anunciado, en otra forma de decirlo. Después, en este mismo evangelio, en el capítulo 2,
en el versículo 23 y 24. Era la ocasión en la que Jesús, después de haber purificado el templo y se había echado a los mercaderes, a los cambistas, entonces había mucha gente ahí que lo seguía. Pero dice el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero ¿qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Sabía lo que había en el corazón de cada quien, aún aquellos que le seguían, pero sabía por qué le seguían. Se da cuenta, un vislumbrar del atributo divino. Dios es omnisciente, lo conoce, lo sabe todo. Bien, prosigamos. Ahora pasemos al versículo 8, 57 y 59 de este mismo Evangelio de Juan. Ya hemos dicho que este Evangelio abundantemente se ocupa del carácter divino de Jesucristo. Y es interesante ver cómo Jesús mismo va a testificar, por así decirlo, de sí mismo. Allá en el capítulo 8, en versículo 57 al 59, Jesús estaba siendo confrontado por los judíos. Estaban diciéndole a los judíos que Abraham, y esto aparece en el versículo 56, que Abraham, vuestro padre, porque ellos se jactaban que eran hijos de Abraham, los judíos que no creían en Jesús. Jesús le dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Se quedan sorprendidos los judíos y le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, le dicen los judíos. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Expliquemos estos versículos, estos pasajes, porque son importantes. Recordemos que estamos tratando de ver qué dicen los evangelios, qué dice Jesús de sí mismo y qué van a decir los apóstoles acerca de la divinidad de Jesús. Ese es el punto. Bien, en este caso, aquí Jesús está confrontando, ya como hemos dicho, a estos judíos incrédulos, ¿no? Los cuales se sorprenden porque Jesús había dicho que antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos estaban ahí, se quedaron no solamente perplejos, sino se llenaron de una indignación sin fundamento, porque sabían que esa expresión que Jesús estaba empleando era una expresión únicamente, escúchenme esto, aplicable a Dios. Lo que estaba diciendo Jesús era lo que estaba diciendo Jesús a los judíos, que Él era el mismo Dios. El yo soy del Antiguo Testamento estaba delante de ellos. Ese era un nombre sagrado, muy venerado, respetado por los judíos. Yo soy. Es más, ni siquiera se atrevían a pronunciarlo los judíos, como se nos dice en otros pasajes de la Escritura. Pero ahí Jesús estaba diciéndole, yo soy. Antes que fuese Abraham, antes que existiera, yo soy. Es el nombre especial de Dios. Recordemos que allá en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés, o Dios se le aparece en medio de una zarza ardiendo a Moisés y le habla acerca de la determinación que tiene Dios de mandarlo allá a rescatar a su pueblo de Egipto. Moisés le dice, entre otras cosas, Señor, si voy allá y le digo, ¿quién me envía? ¿Quién me manda? ¿Qué le voy a decirle? Entonces Dios le dice a Moisés, dile de esta manera, dile que yo soy el que te manda, porque con ese nombre se me conocerá perpetuamente. Yo soy el que era, el que es y el que será, el Dios eterno, el siempre existente, el yo soy. Y nos vamos a notar acá, sobre todo en el Evangelio de Juan, bueno, aunque también en otros evangelios, la manera como el Señor emplea esa expresión yo soy. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y esa expresión yo soy está muy de continuo en la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque Él, vamos a decirlo de esta manera, Él pues hablaba y testificaba de sí mismo que Él era el yo soy, el Dios presente delante de los hombres, lo que las profecías antiguas anunciaban sobre este aspecto.
como los judíos sabían también eso, y lo sabemos porque al escuchar esta expresión, yo soy, entonces agarraron piedras, porque dijeron, ¿cómo este hombre se va a atrever a hacerse pasar como esto? Y comenzaron piedras para apedrearle. Pero una vez más, acá vemos a Jesús que se oculta y sale del templo y atravesando por medio de ellos se va, ¿no? Bien, entonces esto es lo que se nos narra acá en este Evangelio de Juan 8, 58, 57 al 59. Vamos ahora a Juan 10. En Juan 10, versículos 29 al 33, también tenemos un episodio acerca de cómo Jesús, una vez más, confrontado por los judíos, va a hablar unas palabras muy importantísimas para el punto que estamos abordando. Hablando de la manera como Él ha venido a buscar las ovejas que se habían perdido y que las tenía, o que era voluntad de Dios que las rescatase. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, es decir, a las ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesús. Escucha ahora esto, versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 es contundente, dice el Señor Jesús. Yo y el Padre, que dice ahí, uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué tal declaración? Jesús dice que con Dios el Padre constituye una unidad, uno solo. Entonces, los judíos, igual como esa ocasión que hemos narrado hace unos minutos, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, escuchen estas palabras, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Y los judíos contestan, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los judíos están, ellos dando testimonio de que Jesús mismo se atribuía a ser Dios mismo, ¿no? Al declarar, yo y el Padre uno somos. Entonces una vez más vemos que el mismo Señor Jesús testifica con esas palabras, con esas expresiones y con muchas acciones de que Él era Dios manifestado en carne, que estaba habitando entre los hombres. Vamos a ver ahora el versículo o el capítulo 20 de Juan. Capítulo 20, esta vez versículos 27 y 28. En capítulo 20, en los versículos mencionados, se nos narra ese episodio de un discípulo, un apóstol de Jesucristo, que cuando el Señor resucita, Él se aparece a un grupo de sus discípulos, pero en esa ocasión, en la primera aparición, este discípulo del cual vamos a hablar no estaba presente. Así que cuando Él llega, ya Jesús se había retirado y los otros discípulos le dicen, hemos visto a Jesús, Él ha resucitado y se ha aparecido entre nosotros. Y Él no cree. Si no lo veo con mis propios ojos y no toco sus heridas, no creeré, dice este discípulo llamado Tomás. Es ahí donde el versículo 26 nos dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, le dice el Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se da cuenta? Su apóstol, es decir, Tomás, viéndole lo que al principio no creía, viéndole a Jesús, a su Señor resucitado, entonces de su corazón brota esa exclamación, Señor mío y Dios mío. Allí reconociendo no solamente el señorío, sino también la divinidad de Jesús, allí resucitado delante de él. Y obviamente Jesús no le reprocha, no le dice nada, sino recibe esa declaración. Y le dice, claro, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron
y creyeron, como nosotros. Todas estas historias las tenemos que leer. La escuchamos, la leemos y la creemos. Bienaventurados, felices. Es nuestra posición por ser creyentes sin haber visto. Bien, entonces tenemos otro versículo ya para ir finalizando. Esta vez de declaraciones de los apóstoles. Vamos a considerar entonces lo que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ahora son los apóstoles los que van a testificar en sus cartas acerca del carácter divino de Jesucristo. Hemos visto que Juan categóricamente habla acerca de la venida del Señor Jesús. Y vamos a considerar a otro apóstol, esta vez Pedro. Pedro en su primera carta, en segunda de Pedro 1:1. Allí el apóstol Pedro va a decir unas palabras muy importantes. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué está expresando el apóstol Pedro acá en su carta a manera introductoria? Está hablando, dice, acerca de cómo los creyentes han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Lo está llamando claramente Dios y Salvador al Señor Jesucristo, mediante el cual nosotros hemos recibido una fe muy preciosa, igual que la de los apóstoles, dice acá Pedro. Esto es lo que dice Pedro. Ahora vamos a ver a otro apóstol, esta vez el apóstol Pablo. Pablo, allá en su carta a Tito, en capítulo 2, versículos 12 y 13, dice de esta manera. No, Tito. El apóstol Pablo dirigiendo una carta a Tito. En el capítulo 2, versículo 12 al 3. Ahí en esa carta mencionada, 12, ¿no? Sí, hablando acerca de la gracia de Dios que ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, él va a decir que Dios mismo enseñándonos, o nos enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces acá tenemos a otro apóstol, Pablo esta vez, hablando acerca de la esperanza aventurada. La esperanza aventurada no es otra cosa que el regreso de Cristo, cuando venga para llevar a su iglesia. A eso la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Entonces, y allí entonces se está manifestando, o Pablo manifiesta que la venida del Señor, la venida gloriosa del Señor, es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es una contundente afirmación de Pablo. Como vemos, Juan, Pablo, Pedro, bueno, y todos los apóstoles, y toda la escritura, hermano. Lo que tenemos que entender por todos los pasajes, y hemos solamente tomado algunos de los muchísimos pasajes que hay en la Biblia, y que todos apuntan hacia Jesucristo, como aquel anunciado por Dios mismo en Génesis 3:15, que iba a nacer de una mujer para aplastar todo el dominio del adversario, del diablo. Entonces, ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne, que habitó entre nosotros. Y los apóstoles dijeron, y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Hermanos, esto nos debe reafirmar
dar mucha seguridad en nuestra fe, no permitiendo ni escuchando a tantos grupos y personajes incluso increíbles que en otro tiempo, ligados al pueblo de Dios, ahora están hablando y negando la divinidad de Jesucristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener de parte del Señor esa postura de no ser movidos en las verdades fundamentales que establece la Biblia, porque la que hemos estado hablando en esta mañana es una verdad fundamental. Por eso hice hincapié a ese dicho de 1 Timoteo, te dice indiscutible, es esto, indiscutible, o sea, no admite cuestionamiento, no admite discusión alguna. Dios dice tajantemente, y nosotros le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Dios dice, Dios fue manifestado en carne. Esto es justamente la convicción, la fe, la seguridad que debemos expresar. Hermanos, que esto también nos ayude a testificar con toda confianza acerca de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. A todos aquellos que todavía no le conocen, a todos aquellos que no han probado su bondad, su misericordia y su poder. A Él la gloria, la alabanza por siempre.